En nombre de Dios de la patria se abre la sesión. En nombre de Dios de la patria y de la mujer y sus derechos y la igualdad de género vamos a abrir la sesión. Así que ya no más en nombre de Dios de la patria. Esto queda. Yo quiero saludar en primer lugar que estoy viendo, por supuesto, aquí a nuestras amigas que permanentemente nos acompañan y que les agradecemos una vez más, por supuesto. Tenemos a Imay Ortiz, desde luego, y tenemos también a nuestra amiga la Ivonne. Así que darle las gracias una vez más y procedemos. ¿Le parece, Pilar? ¿Hay cuenta? Presidenta, en esta sesión no hay cuenta. Ya. Entonces, estamos citados. La idea es que pudiésemos efectivamente terminar de tramitar este proyecto. Perdón, ¿esta es la última versión? Perdón. Ah, ya, ok. Bueno, disculpen. Entonces, ¿por qué no vamos viendo, Pilar, cómo hacer, qué nos queda pendiente? Sí, Presidenta. Bueno, y así vamos avanzando, exacto. porque la idea es sacarlo hoy día. Sí, sí. Bueno, igual hacer una pequeña introducción. Este proyecto fue iniciado en una moción de la senadora Muñoz, de la senadora Allende, de la senadora Órdenes, de la senadora Rincón y del senador Latorre. Fue aprobado en general por la Sala del Senado el 28 de enero de 2021. Y de ahí se han realizado una serie de sesiones. La última fue el 21 de septiembre de 2021. Se ha recibido la opinión del Ministerio Público, de académicas, de organizaciones representativas de las mujeres. Y, Presidenta, aquí lo que hay que votar ahora son las indicaciones que, respecto de las cuales los asesores hicieron una propuesta como de ordenamiento para que tomen la decisión las integrantes de la comisión. Yo sugeriría ir en orden, Presidenta. Perfecto. Porque es más fácil. Más fácil, así me sí, parece. y es más rápido. Muy bien. El primer tema se refiere a la situación de los miembros de los tribunales de justicia, colegiados unipersonales y los fiscales judiciales, que sufrirán las penas de inhabilitación absoluta, perpetua para cargos y oficios públicos, etcétera, y la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados. Y el tema que se aprobó en general se refiere al número tercero, cuando ejerciendo, página segunda, la segunda página, de ese grande, sí. Este que no tiene el código. O el que tiene el código. El que tiene el código. Sí, para que usted se está guiando por el que tiene el código. Para que ustedes vayan viendo lo que se modifica. Entonces, página segunda. Cuando se aprobó en general, se sustituyeron las expresiones seduzcan o soliciten por soliciten favores de naturaleza sexual o afectiva. Los asesores, luego de hacer toda una revisión, incluso con el Ministerio Público, proponen que quede de esta manera: cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste les da, soliciten o exijan un acto de connotación sexual a persona imputada o que litigue ante ellos. Esa es la propuesta de los asesores. Y las penas serían, lo que dije antes, las penas de inhabilitación absoluta o perpetua para el ejercicio de sus cargos, o la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados. Entonces la propuesta es que sean actos de... soliciten o exijan un acto de connotación sexual. De connotación, eso es lo que me parece, claro. Que hemos hecho un cambio. Ahora, entonces, en las indicaciones... Antes habíamos hablado de significación, por eso estaba perdida yo. Claro, lo que pasa es que en un artículo del código se hace un concepto de lo que es eso, y el artículo 366 ter dice, pero no se aplica a esto que estamos viendo, dice: para los efectos de los 3 artículos anteriores, que son otros artículos del Código Penal, se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia. Y de ahí sigue el concepto. Pero aquí los asesores, yo no sé si ellos quieren cambiar y utilizar la expresión connotación sexual. Connotación sexual. Sí. La indicación que se había presentado por ustedes, las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Rincón y Sabat, proponían, soliciten o exijan la realización de un acto de significación sexual. Yo no sé si los asesores quieren que sea soliciten o exijan, porque ellos dicen soliciten o exijan un acto de connotación sexual.
o soliciten o exijan la realización de un acto de connotación sexual. Esa es la duda que yo tengo respecto a lo que dicen los asesores. También realización por significación. No, claro, lo que pasa es que ellos dicen, no, soliciten o exijan un acto de connotación sexual a la persona imputada o que litigue ante ellos. Sí. Que esto se está refiriendo a los ministros de los tribunales de justicia y los fiscales judiciales. Exacto. No, a mí me parece bien que sea más directo, ¿no? ¿Les parece a ustedes? No sé si tenemos una opinión de Ivonne o de Imai. No sé si me están escuchando. Sí, la estamos escuchando. Nosotros en nuestra minuta de valoración del proyecto, lo que les planteamos era como el concepto de significación sexual, que era el que está utilizado en el artículo 366, que era a propósito de la definición de acción sexual para configurar el delito de abuso sexual. Que en este caso se exige copulativamente la existencia de un acto de significación sexual y relevancia. Entonces, repetirlo acá, o traducirlo o ponerlo acá, en el caso de acoso sexual, podría existir como una tendencia, además, lo mismo que se hace en los casos de abuso sexual, que existir, existir copulativamente la existencia, relevancia del acto junto con la significación sexual. Y eso además generaba una serie de discusiones a nivel dogmático y jurisprudencial de cómo entender la significación sexual, donde algunos autores exigen el acto libidinoso. Entonces creemos que aprovechando de que se está regulando el acoso sexual, cambiarlo por connotación sexual podría objetivar un poquito más la conducta. Y además permite diferenciarla más derechamente del abuso sexual. No sé si Ivonne quiere agregar algo, y ahí contarle que también nos acompaña Sebastián Aguilera, que nos ha acompañado en otra ocasión y que también es abogado de la UNIA, y ha participado en este proyecto, en los aportes que hemos hecho para este proyecto. Perdón, como no se oía tan bien, entendimos que fue de objetividad, porque en ese momento se nos fue la palabra y no sé si les está pidiendo que participe el abogado o no se oyó muy bien, disculpa. Sí, no, dije al final que está Ivonne, no sé si Ivonne o Sebastián, y aprovechar de contarles que también está Sebastián Aguilera. Ya, Sebastián, sí, correcto. Se escucha súper mal, pero ok. Ivonne, no sé si quiere agregar algo. Ivonne está muteada, como dicen. Un nuevo verbo que se ha inventado, ahora todo el mundo dice está muteado. Bueno, Ivonne. Muchas gracias, presidenta. Respecto a lo que señalaba Imai, lo que ustedes consultaban, entiendo que lo que quieren saber es si está correcta esta nueva fórmula de solicitar o exigir la realización de un acto de connotación sexual, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que nos parece que debería quedar en definitiva. Uh-huh. Muy bien. Sebastián, ¿quiere agregar algo? No, senadora, básicamente entiendo que la duda es por la realización, ¿cierto? Si incorporar esa palabra entre medio de... Si es así, la verdad es que creo que se entiende con o sin la realización, pero con la realización de un acto de significación sexual, de connotación sexual, creo que se entiende mejor la idea que se quiere plasmar. Está levantando la mano el asesor Rafael Ferrada. Si ustedes están de acuerdo, le damos la palabra entonces a Rafael Ferrada. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludarle a usted y a todas las senadoras, secretaria y el abogado también ayudante. Bueno, lo que queríamos realizar con la moción original que impulsó inicialmente la señora Muñoz era actualizar las denominaciones que tiene el Código Penal, que son denominaciones bien antiguas, relativas del siglo XIX. Por eso cuando este es el delito de prevaricación, cuando un juez solicita ciertas acciones a un imputado, y esta habla de la seducción o solicitud. Y esto claramente una seducción dentro del contexto del siglo XIX al siglo XXI es algo muy distinto. Nosotros lo que queríamos realizar era una actualización. Para eso la indicación que realizamos nosotros en un principio, que está en la tercera columna, hablaba de actos de significación sexual. ¿Qué problemas teníamos y encontramos cuando empezamos a estudiar qué significaba un acto de significación sexual? Un acto de significación sexual está definido en el artículo 366 ter, creo, del Código,
en el cual ya se hace relación a los abusos sexuales, por lo cual podría entender algún intérprete u operador jurídico de que cuando exigimos un acto de significación sexual puede caer en la figura de abuso sexual, y ahí habría una suerte de concurso en la cual definiríamos por qué vamos a sancionar al juez, por la figura de la prevaricación o por la figura del abuso sexual. Nosotros incorporamos en distintas normas, ven las primeras 3 indicaciones, se hace referencia a actos de connotación sexual. Cuando hablamos de acoso sexual también se hace referencia a actos de connotación sexual, ya como una nueva definición que es más amplia, objetiva, como relató el Ministerio Público, que buscamos que la jurisprudencia obviamente realice. Pues no son actos solamente que tienen relación con la definición que se habla del ánimo libidinoso, objetivamente divinoso, sino actos más amplios que podrían tener cierta consistencia a que sean de connotación sexual. Y en cuanto al tema de realización, bueno, nosotros somos imparciales en cuanto a eso, yo creo que no sumen y resta al respecto, así que sugerimos quizás aprobar como ya fue propuesto por los grupos asesores. Eso, presidente. Estaríamos de acuerdo en cambiar, digamos, para actos de connotación sexual, pero no me quedó claro respecto a la realización, si va o no va. Es mejor que esté incorporado, ¿entiendo? Así. Sí, el Ministerio Público parece que dice que sí, que es mejor. Sí, entonces, sí. ¿Cómo quedaría Pilar en definitiva? Entonces quedaría: cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste les da, soliciten o exijan soliciten o exijan la realización de un acto de connotación sexual a persona imputada o que litigue ante ellos. De acuerdo. Se moderniza el lenguaje. ¿Habría acuerdo? Aprobado por la unanimidad presentes. Luego, presidenta, viene un segundo tema que está ubicado dentro del abuso contra particulares, así lo denomina el Código, de los funcionarios públicos, que en el fondo es acoso sexual de funcionarios públicos. Uh-huh. Aquí estamos en ¿cuál página? Página 3. En la del artículo 200, con el código. Sí. Artículo 258 del Código Penal. Actualmente dice: el empleado público que solicitare a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución será castigado, etc. Cuando se aprobó en general, el texto se sustituye por el siguiente: el empleado público que acosare sexualmente a persona que tenga solicitudes pendientes de su resolución o acerca de las cuales debe adecuar informe o elevar consulta a su superior, será castigado con la pena, etc. Los asesores proponen que en vez de decir acosare, que realizare un acto de connotación sexual a persona que tenga solicitudes pendientes para armonizar con lo anterior. Exacto. Ya lo habían explicado ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí. Ya. Muy bien. ¿Alguna observación del Ministerio o del abogado? ¿O de IMAI o de Ivonne? ¿No? Ok. Entonces, Pilar. Página siguiente, presidenta. ¿Estás tomando nota de la votación? ¿No? Sí. Aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes. Sí. Página siguiente. Página siguiente. En el artículo 259, en el texto aprobado en general, se reemplazó el inciso primero en el inciso primero del artículo 259 la palabra solicitare por la frase acosare sexualmente. ¿Dónde está eso? Ahí tiene el artículo, presidenta. Sí. Es 258. Página 4, ¿cierto? 3 y 4. Con razón no lo encontraba. Eso. Pero el artículo aquí. 259. 259, sí. Claro. Entonces, la propuesta que se aprobó en general dice: el empleado que acosare sexualmente. Los asesores proponen que reemplazar esa propuesta por solicitare o exigiere un acto de connotación sexual. El empleado que solicitare o exigiere un acto de connotación sexual a persona sujeta a su guarda por razón de su cargo sufrirá la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados, etc. Bueno, está como en la misma lógica y línea de lo anterior. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí,
Ya. Por la unanimidad de los integrantes, de las integrantes presentes. Y respecto de la letra B, que se había aprobado en general, como se hablaba antes solo de acosar sexualmente, y ahora va a quedar solicitar o exigir un acto de connotación sexual, los asesores proponen eliminar esa letra B por innecesaria, porque el texto vigente, que está en la primera columna, dice: si la persona solicitada fuere cónyuge, conviviente, descendiente, etcétera, etcétera, las penas serán tanto y tanto. Ellos proponen que esa letra B, que no se hagan esas modificaciones que se habían aprobado en general. Solo el reemplazo en el inciso primero de la palabra solicitare por solicitare o exigiere un acto de connotación sexual. Ya. La letra, lo que hay actualmente en el Código Penal, el inciso segundo del 259. Claro. Actualmente dice, si claro, no. Lo que pasa es que cuando se aprobó en general, que unido a la modificación que se hacía en la letra A primero, que era solicitar y por acosar sexualmente, que eso ahora se cambia, se cambiaba la palabra solicitada por acosada, si la persona, pero como va a quedar el empleado que solicitare o exigiere un acto de connotación sexual, el inciso segundo estaría bien, el texto vigente quedaría acorde con lo que se aprobó. Ahí queda. O sea, aquí las penas, eso queda. Sí. Ya. Todo eso queda igual. Enseguida, avanzando ya en el código respecto del estupro y otros delitos sexuales, ¿Qué página vamos? en la página siguiente, ahí, espérese, presidenta, en la 4 empieza. Sí, ok. Artículo 364. Ya. El texto aprobado en general, el de la senadora Muñoz, que es como digamos, la base de este proyecto, establecía un texto determinado que decía: el que solicitare favores de naturaleza sexual, aun cuando no llegaren a concretarse, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, educacional o docente, militar, deportiva, de prestación de servicios u otra análoga, continuada o habitual, a cambio de trabajos prometidos o reales, a evaluaciones favorables, aumento de salarios, etcétera, ¿cierto? Hace toda una especificación de situaciones. Decía: será castigado como autor de acoso sexual con la pena de reclusión menor en su grado mínimo. Aquí se presentaron varias indicaciones: presidente de la República, de las senadoras Allende, Muñoz Proboste Rincón, para sustituirlo, del senador Durana, y presidenta, en la página 7, está la indicación 6A, que es una propuesta de la senadora Muñoz, modificatoria de la indicación presentada por ustedes, ¿Ya? en que presenta una nueva definición de este, diríamos que este es el acoso sexual amplio. ¿Ya? Entonces diría: el que, prevaleciéndose de su posición en el ámbito de una relación laboral, educacional, deportiva, de prestación de servicios u otra análoga, de relación jerárquica o desigualdad de grado, solicitare o exigiere un acto de connotación sexual para sí o para un tercero, provocando en la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Si la conducta del inciso anterior, o sea, todo esto que se ha relatado, se realizare como condición para experimentar una mejora o para no sufrir un menoscabo en su evaluación o situación actual, o para evitar el despido, aun cuando no llegara a concretarse, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. Senadora, por favor. Ahí había una discrepancia que tuvimos bastante larga en esta comisión, por todas las indicaciones que se presentaron, y finalmente nuestros asesores hoy día, entiendo, llegaron a un acuerdo. No sé, aquí está Rodrigo. Sí. Porque la diferencia la teníamos fundamentalmente en el inciso primero del 364, que es donde había una opinión fundamentalmente de la profesora Girao, creo, de minimizar digamos, la sanción en este inciso, ¿cierto? En que se sostenía que era menos gravoso o menos importante que lo que sucede en el inciso segundo, ¿no? Donde se
se condiciona a una situación de evaluación, de despido, de mantención en el trabajo, haciendo un acto de connotación de acoso sexual. Entonces el acuerdo fue mantener una propuesta que se había hecho de la sanción con la pena de presidio menor en su grado mínimo, que son 61 días a 540 para el inciso primero, ¿no? Y se mantiene lo que habíamos concordado en el inciso segundo, donde hay una situación más gravosa. Eso entiendo yo que había acuerdo de establecer una sanción en su grado medio, el presidio menor en su grado medio, que son 541 a 3 años. Creo que eso era el acuerdo, que no había diferencia en el inciso segundo, pero sí en el ámbito del el nivel de la penalidad en el inciso primero del 364. Y creo que eso se concordó positivamente. No sé, está... es que repetí un poco, presidente, en el sentido de que el acuerdo en la mañana se reunieron, yo le puedo pedir a Estrades, que estuvo representándome en esto, en el inciso primero teníamos la diferencia en el nivel de la pena de presidio, que se estableció al final que en su grado menor, en su grado mínimo. Eso era lo único que estaba en discrepancia, porque el inciso segundo estaba concordado por la gravedad de la actuación. Entonces eso es lo que se concordó en la mañana. Aquí está Rodrigo, dice que están de acuerdo. No sé si Estrade está por ahí, que puede hablar, porque está en el ciber espacio, porque vamos a un cibercafé a hablar. No sé si está Estrade, pero si no, también está Rafa o también está Rodrigo. Rodrigo está aquí mismo. ¿Cómo? Exactamente, ya. Gracias, Rodrigo. Estamos de acuerdo. Sí, presidenta, ahí por si acá ya se leyó, pero se fija que además se exige que en la víctima provoque una situación intimidatoria, hostil o humillante. ¿Se exige eso? Sí. Y en el inciso segundo, esa es una pregunta para los asesores o para el Ministerio Público. ¿Será necesario hacer como una mención de la víctima o al decir si la conducta del inciso anterior se entiende, ¿cierto? Que está comprendida no es necesario repetir, no sé, es una duda. No, es que en el inciso primero, ¿cierto? Se dice provocando en la víctima, o sea, hace mención de la víctima. Lo que pasa es que pues dice, si la conducta del inciso anterior se realizare como condición para experimentar una mejora, se entiende que es la víctima, para que la víctima, ¿cierto?, no sufra un menoscabo. Ya, correcto. Se aprueba por la unanimidad de los integrantes presentes. Luego, sí. ¿Podría hacer una acotación? Que como que me perdí un poquito. Aló, no sé si me escuchan. Que veo, no la vemos en la pantalla, solamente estamos viendo a Ivonne, y por eso yo no había visto que estuviera levantando la mano. ¿Pero me escucha? Sí. A ver, perdón, se escucha Iván, vamos a tratar de arreglar a ver si logramos ver su imagen y escucharla bien, porque hasta ahora se oía muy mal y no se veía la imagen. No te podemos ver, pero bueno, pero la podemos escuchar. A ver, le vamos a dar la palabra a Imaya, entonces. Sí. Ahí teníamos, a ver, nosotros habíamos hecho una propuesta en el artículo también, y en este artículo tenemos dos cuestiones. A ver, pero primero en términos generales y también para ser como coherente en el entendido que tal vez, tal como pasa en las lesiones, tenemos desde que existen lesiones faltas hasta las lesiones gravísimas, como de alguna manera un continuo. O sea, acá en el acoso sexual tenemos un acoso sexual que también va desde el agravado hasta la falta, donde de alguna manera entonces debería haber tal vez una coherencia también en la forma de redactarlo, donde de alguna manera el tipo base sería este nuevo 364, en el inciso segundo una forma agravada, una forma como privilegiada alguno que sería la falta, donde no existiría este prevalimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vemos en esta redacción propuesta? Una, cuando se dice la relación jerárquica o desigualdad de grado, es una cosa más bien práctica. En general, en la administración pública, el hecho de que una persona pertenezca no a un grado, más bien a veces tiene que ver con la antigüedad u otras cuestiones, y no tanto con
el poder que efectivamente tenga en una unidad de trabajo, ya sea un departamento, una división, etc. A veces está ahí porque lleva muchos años, pero ni siquiera tiene mucha responsabilidad. Eso como primera cosa. Y lo segundo es como la definición, que es provocando en la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante, que es distinto a como está en la falta, donde dice capaz de provocar una situación. ¿Cuál es la diferencia? Que en la redacción provocando en la víctima lo dejamos en la víctima y por lo tanto en probar en cada una de esas víctimas que esa conducta, produjo una situación intimidatoria, hostil o humillante. En cambio, la redacción de capaz de producir puede permitir generar patrones más bien objetivos. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que, bueno, vamos a tener que probar esto tal vez con peritaje, con testigos, etcétera, pero puede ser una víctima, una mujer muy fuerte, muy empoderada, que efectivamente, o sea, fue acosada sexualmente, pero eso no le provocó una gran intimidación, humillación, porque fue capaz de resiliarlo, de enfrentarlo, etcétera. Frente a, por ejemplo, a una persona, y tal vez en las pericias o los testigos no la vieron ni humillada, ni intimidada. ¿Cómo lograr objetivar la conducta y cambiarlo por capaz de provocar? Permite generar indicadores de alguna manera, o nos permite generar ciertos parámetros que nos puedan decir que en general en una mujer o una persona media, como antes hablaba del hombre medio, pero una persona media, son capaces de producir una situación de intimidación o humillación, y así además lo dejamos redactado de la misma manera que está en la falta del 4.9 ter, que de alguna manera el acoso más privilegiado, que digamos donde no hay este prevalimiento, pero tampoco no hay una condición. Entonces sí tenemos un continuo dentro del tipo base, que yo entiendo que sería el 364, cuando hay prevalimiento, la figura grabada, que es cuando hay una condición, y de alguna manera la que es falta, que es cuando no hay un prevalimiento. Entonces, eso yo quería poner la atención sobre esa redacción, que se lo entregamos mucho a la víctima, y que tal vez es mejor poner capaz de provocar, porque permite generar parámetros respecto de cuándo una conducta es capaz de provocar una situación de intimidación o humillación. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Muñoz y después a Rafael Ferrada. Sí, presidenta, yo estoy de acuerdo en que objetiva más la redacción propuesta por Imay. Lo que sí, cuando uno habla de la relación jerárquica o desigualdad de grado, yo me estoy refiriendo a los cuerpos militares, porque esto no solamente está en la institucionalidad de la administración del Estado. Entonces, por eso se incorpora esa propuesta. Y estoy de acuerdo, presidente, en poner para un tercero capaz de provocar en la víctima. Sí, estoy de acuerdo en eso. ¿Quiere decir algo? Rafael, está silenciado. Sí, ya. Sí, para explicar un poco la norma en la cual nosotros, bueno, la realizamos una propuesta a partir del trabajo realizado con la profesora Girao y con el Ministerio Público, y era muy importante este concepto de prevalerse, que no solamente cualquier persona, como por tener una relación jerárquica, puede realizar un acto con una relación sexual, sino tiene que prevalerse, o sea, valerse de su posición para abusar de ella y pueda cometer este tipo de delitos. Y la diferencia que teníamos con Leonardo, principalmente, de la senadora Muñoz, era si mencionamos no cada ámbito de relación. Y bueno, como una forma de consenso y como una forma más casuística, al final concordamos que nombremos el ámbito, la relación laboral, educacional, deportiva, y la relación jerárquica y desigualdad de grado. Y la desigualdad de grado claramente puede ser tanto a los funcionarios públicos como una relación militar. Pero también yo creo que se puede entender que existe alguna desigualdad de grado si es que haya una mención relativa a la relación jerárquica, porque ahí se entiende que existe una relación vertical entre tanto autor como víctima. Acá también para explicar que se ocupa la mención de un acto de connotación sexual como también en las figuras que nosotros analizamos anteriormente.
Y un acto de connotación sexual, claramente que es diferente a una significación sexual, porque un acto de connotación es cualquier figura, cualquier acción que vulnere la libertad o la intimidad sexual de una persona, sea otro tipo de delito o no sea. Luego que provoque en la víctima una situación intimidatoria, hostil, humillante, que lo sacamos del acoso sexual callejero, que vamos a votar posteriormente. Y yo estoy de acuerdo con la opinión de Imai de dejar que sea capaz, para dejar como una misma definición, que sea capaz de provocar esta situación hostil, humillante. El inciso primero es la situación de un acoso sexual no condicional, es decir, el que abusa de su posición jerárquica sobre la víctima. Esta persona no pide nada a cambio, y por eso tiene una pena de 61 días a 540. Y ahí nosotros tenemos una diferencia, que quizás esto era una falta, pero finalmente concordamos que fuera un tipo de delito porque se abusa de una figura jerárquica, mientras que la falta queda solamente cuando existe una relación horizontal, es decir, entre compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etc. Y en el inciso final queda establecido la figura condicional, que tiene una mayor pena, una pena más agravada, que llega hasta los 541 días a 3 años. Así que esa fue la forma de poder concordar una definición. Y bueno, yo en cuanto a, haciendo como una síntesis de lo expuesto también por el Ministerio Público, en cuanto a la desigualdad de grado, lo dejo claramente a consideración de la comisión, pero creemos que igual de todas formas en relación jerárquica puede entenderse una desigualdad de grado. Y bueno, en cuanto al objetivo de crear en la víctima un acto, una situación humillante, nosotros creemos que debe ser capaz de provocar, como para establecer una definición más objetiva que nosotros podemos desarrollar y tener una más fácil aplicación por parte de los tribunales de justicia. Sí, es que el tema, la propuesta original del proyecto, en el 364, su inciso primero, señalaba el que solicitare la realización de conductas o actos que tengan connotación sexual, aun cuando no llegaren a concretarse para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, educacional, docente o militar. Como eso se sacó por distintas consideraciones, yo creo que si al final no hacemos alusión en algún lugar, el ámbito militar va a quedar invisibilizado en esta iniciativa. Esa es mi preocupación. Entonces, por eso que insistimos en poner el inciso primero el tema del grado, aunque yo comparto que esto pueda decir, mire, estamos considerando el grado 5, que es más jerarquía y que va a ser más gravoso el acoso, y va a ser menos gravoso el 21, el grado 21. Pero ¿cómo traemos a la ley el ámbito militar donde suceden, y somos testigos de lo que ha sucedido en el ámbito militar, de la Armada, de Carabineros? Entonces, en mi opinión, yo estoy preocupada que esto se invisibilice, ¿no? Es por eso que al final lo pusimos nivel jerárquico o de grado, que por cierto tiene esa lectura compleja, pero como se borró del párrafo original del proyecto, el ámbito donde también se va a sancionar el acoso sexual en el ámbito militar, yo de verdad quiero saber dónde, si es que hay acuerdo, en que en ese ámbito, le pregunto al Ministerio Público, su intermedio también, Presidenta, y entre nosotros si hay acuerdo en que en ese ámbito de militares también se sancione el acoso sexual, si no va a quedar absolutamente invisibilizado. Pues se llama impune. Imai, no sé si quiere algún comentario. Sí, yo totalmente, no sé, o que ya parece que había... Imai ahora se silenció y no se oye, pero ahí. Chuta, pero ahí iba a hablar Ivonne. Sí, Ivonne. señora Presidenta, yo, creo que acá lo esencial en este artículo es que se quede claro que se trata de muchos ámbitos en los que existe esta relación y por lo tanto, o sea, si queda la redacción actual en cuanto a la relación jerárquica o de desigualdad de grado, no es un problema, digamos, para la redacción de la norma, porque la entendíamos comprendida, pero si queda, eso siempre fue una cuestión que dijimos, no es algo que pueda entorpecer la forma en que se entiende el tipo penal. Por lo tanto, no estaríamos en contra de que esto se quede, digamos. Nos parece en ese sentido que estaría bien. Lo que sí parece importante y que también ya se ha manifestado de acuerdo
Rafael, es que quede en la misma redacción, en los mismos términos de la falta, que sea capaz de provocar. Y creo que eso es lo esencial en este punto. Muñoz, no sé si... Con la propuesta porque objetiva, como le dije, el concepto capaz de provocar en vez de provocando. Lo que sí me parece complejo, no sé si se puede volver atrás, pues ya lo votamos, que también se hubiese incorporado al ámbito militar donde suceden. Yo ya no recuerdo específicamente, Presidenta, por qué lo sacamos, porque como el tema, como hemos querido darle un sello de enfoque de género nítido, claro, a este paraguas grande de lo que es el acoso sexual institucional, a mí me parece raro que no se mencione el ámbito militar, lo digo de verdad. ¿Ah? No sé por qué se sacó, cuál fue la dinámica de las discusiones, y no sé si se puede incorporar, Presidenta, nuevamente. Es lo único que sacaron. ¿Sí? Yo estaría de acuerdo en revisarlo. Sí, ¿me permiten un segundo al respecto? Como no sé si se me levanta la mano. ¿Aló? Imai, pues... Sí. Imai, tiene la palabra. Señora, dígame. Sí, mi conexión está muy mala, pero hace un par de meses, tal vez más, ¿no? Salió este reportaje no me acuerdo, Chilevisión parece que era, de la cantidad de casos que hay derechamente de acoso sexual y de abuso sexual, tanto en las Fuerzas Armadas como Carabineros, y algunos casos de la PDI, pero sobre todo en las Fuerzas Armadas, que además pasaba algo más grave, que en el caso de Carabineros no tanto, porque las carabineras como que están más en contacto con las normas, y ellas mismas asesoran qué hacer y saben qué hacer. Pero en el ejército también muchas de estas causas de abuso sexual, incluso que estaban en fiscalía militar y no avanzaban nada. Nosotros, bueno, detectamos esto, no tendría que estar ahí, pero es bien complejo. Yo no sé en qué parte estuvo en algún momento, pero se podría agregar. Yo no me acuerdo, no sé, lo podemos buscar. Si estuvo en el texto, sí, Imai, en el texto aprobado en general, sí, en la página 6 del comparado, que no sé si usted, sí. La tercera columna, exacto. El que solicitara la realización de conducta o actos que tengan connotación sexual, aun cuando no llegaran a concretarse para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, educacional o docente, militar, deportiva, de prestación de servicios u otra análoga. Ahí estaba. Se sacó. Sí, no sé por qué se sacó. ¿Imai? ¿Nos oye? ¿Imai? ¿Imai, disculpe, nos oye? No. Ivonne, ¿usted nos oye bien? Sí, yo también. Bueno, entonces le estábamos indicando que estaba antes. Ahora recién. Está expresamente puesto antes. En el comparado que nosotros tenemos está clarísimo, lo acabo de leer, que aparecía en la definición del 364. Claro, sí. Sí, lo estoy viendo, sí, exactamente. Bueno, nosotros somos partidarios en principio de colocarlo. Creo que no afecta en nada a la coherencia, ni mucho menos. Y lo repondríamos. ¿Habría acuerdo entonces para reabrir y ponerlo? Y militar o policial. Y policial. Militar y policial. Me parece. ¿Bien? Y capaz de provocar. ¿Habría acuerdo con eso entonces? Entonces se aprueba con estos cambios por la unanimidad de las integrantes presentes. Luego, Presidenta, hay una indicación en la tercera columna del presidente, página 8, ¿cierto? Página 8. Claro, que dice número 9, dice, de su excelencia presidente de la República, para agregar en los siguientes temas. Elimínase en el artículo 366 ter la expresión 3. Este es el artículo
que define acción sexual y ahí utiliza el concepto de significación sexual. Y aquí el presidente de la República propone eliminar la expresión 3 y quedaría así: para los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por acción sexual cualquier acto de significación sexual. El problema es que ya nosotros, en el 364, aprobado, ¿cierto?, se habla de un acto de connotación sexual. Exacto. Claro, entonces esta indicación queda desfasada. Exactamente. Yo diría que hay que rechazarla. Exacto. ¿Puede decir 3? ¿No cometer un error con los 3 artículos? No. Ya. Enseguida, en la página 9, aquí ya entramos a lo que es el acoso sexual callejero, que aquí se le hace un giro y no sería solamente en el acoso sexual en lugares públicos, sino que en todo lugar. Y aquí también la senadora Muñoz propone, por intermedio de los asesores, el siguiente artículo, para reemplazar el artículo 494 ter por el siguiente: comete acoso sexual el que realizare, sin mediar consentimiento de la víctima, un acto de connotación sexual capaz de provocar una situación intimidatoria, hostil o humillante, y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave, que consistiere en, primero, actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. En este caso se impondrá la pena de prisión en su grado mínimo o multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. Y segundo, conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. En cualquiera de estos casos se impondrá la pena de prisión en su grado medio a máximo y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Aquí principalmente, Presidenta, es que ahora se establece el acoso sexual tanto en lugares públicos como privados, porque se elimina esa frase que antes era en lugares públicos o de libre acceso al público. Sí, y exactamente. Y respecto de los actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos, se agrega aquí, cambia, porque antes es una multa solamente, la pena de prisión en su grado mínimo, que es de 1 a 20 días. Eso es lo nuevo que se agrega. Su grado mínimo o multa. O multa, sí. No. O multa. Dice, de acuerdo. Es uno u otro. Sí, okay. Es uno u otro. El exhibicionismo, una duda tengo, ¿necesariamente tiene que ser obsceno o basta con que sea exhibicionismo? Porque es muy raro tener que ponerle el calificativo obsceno. ¿Cualquier exhibicionismo podría ser suficiente? No sé, Ministerio Público, si Bono o Imai me pueden contestar eso. Lo que pasa es que, bueno, ahí nos topamos con si lo dejamos solo tal vez, y no el exhibicionismo, a lo mejor sacar obsceno, que es una palabra también tan como, tal vez un poco anticuado o muy cerca de la moral, tal vez dejarlo solo con contenido sexual explícito y borrar el obsceno, pero yo no dejaría el exhibicionismo solo, porque no sé, si un hombre o una mujer, no sé, en un departamento, que ahora los departamentos se ven todos unos con otros, están al lado, alguien se pasea desnudo, cerró la ventana, que están así en los guetos verticales además, no se va a poder pasear en su casa. Claro, la gente que puede tener una casa con un patio gigante puede andar desnudo en su patio, digamos, pero lo otro no. Entonces yo daría el exhibicionismo con un contenido sexual explícito y tal vez sacaría la palabra obsceno, porque el obsceno sí que tiene puede tener una carga moral un poco anacrónica tal vez. No sé, no lo habíamos hablado, o sí, a lo mejor no, es una duda que me surgió ahora, porque me llamó la atención justamente la palabra obsceno, me pareció así media pasada de moda, exacto. Sí. No sé si basta entonces poner el exhibicionismo, después de exhibicionismo, ¿qué se pondría? Un exhibicionismo con contenido sexual explícito. Con contenido sexual explícito nomás. Con contenido sexual, o sea, se cambia. Ya. En lo demás estamos de acuerdo todos, Imai o Ivonne, y los asesores, las penas y eso, ¿estamos todos de acuerdo?
Entiendo que el silencio otorga, o sea, ¿estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias por preguntar, es que nos da un poco de pudor, por eso nos quedamos callados en realidad. Pero sí, muchísimas gracias por preguntar. No, que era importante saber, porque obviamente aquí se agrega una pena o multa en el caso de... Está bien. ¿Habría acuerdo entonces, estimadas colegas? Muy aprobado bien. Por la unanimidad de las integrantes presentes. Y aquí, Presidenta, se termina con esta discusión en particular, revisión de las indicaciones presentadas. A ver, entonces, todo lo demás está listo. Vamos a tener, por supuesto, uno definitivo y Pilar, esto tiene que pasar entonces a la sala para la discusión en particular. Así es. O sea, hay que pedir a los comités que ojalá lo pongan, tengan a bien de ponerlo a la sala, sobre todo pensando en el 8 de marzo, sería bien tratar. ¿Quién es comité de aquí? Nadie. Están proponiendo la ley Antonia para el 8. ¿Sí? Ya. Ah, ya. Perfecto. Pero podrían poner este también, como agregarlo, ya que pusieron... Nosotros tenemos un proyecto de educación súper bueno para el Día de la Mujer y que es la homologación de los contratos de trabajo para las jugadoras de fútbol de la selección chilena. ¿Por qué no le proponemos a la Pero bueno, en todo caso, este ya hay que agregárselo a Antonia porque este también es más general. El otro me parece interesante y bien potente lo que dice Yana, pero esto es más general, porque estamos hablando de acoso que se da en todos los ámbitos, deportivos. Ya. ¿Por qué no le proponemos a la presidenta que haga una tabla 8 de marzo con 3 proyectos? Bien bueno sería. Hablemoslo, mandemos una nota formal. Sí, ya lo hicieron. Sí, ya hay tabla. ¿Tienen una tabla 8 de marzo? Sí, ya está la tabla. Ya la pusieron, la mandaron. Bueno, pero mandemos igual una nota formal, por acuerdo nuestro unánime. Y si tienen a bien los comités revisar, se hace. Si no, se hace el miércoles, exacto. Tratar de encontrarle un espacio. Sugiriendo este y el otro. ¿Cómo? El de fútbol femenino, Rodrigo. ¿Se lo voy a mandar a Pilar? Y de hecho, en estos días, la semana pasada, la selección chilena, o sea, la selección de fútbol de Estados Unidos, ganó un juicio también a la Asociación de Fútbol de Estados Unidos para que igualaran los premios de los hombres. Muy bien. La NFP, no, claro. La NFP, los premios, todo. Y nuestra arquera salió la mejor del mundo. Sí, pues. Sí. Sí, no, la diferencia es brutal. Me parece muy bien. Sí, muy de acuerdo. Muy bien. Entraríamos, hay un segundo punto en la tabla. Sí, Presidenta. Quien me tiene que recordar, porque yo ya no me acuerdo nada. Sí. Qué terrible. En el segundo lugar... lugar... si no es un tema de nosotros, no podemos retirar. Ay, disculpen, por supuesto. Sí, no se preocupe. Y bueno, se aprobó el proyecto, así que acá en particular, así que muchas gracias a ustedes. Bueno. Oye, muy contenta, muchas gracias por el aporte, así que de verdad muy agradecida, creemos que ha sido muy bueno, muy necesario, así que esperamos que esto tenga una tramitación pronta en la sala. Estamos tratando de ver si lo logramos poner esta misma semana, así que muchas gracias. Perfecto. Y por supuesto pueden retirarse. Y bueno, 8 de marzo para mañana. Felicidades. Chao, que estén bien. Ok, vamos. Feliz día. Chao. Feliz día. Chao. Presidenta. En segundo lugar está un proyecto de ley iniciado en moción de diputadas y diputados que modifica la ley orgánica sobre gobierno y administración regional y la ley de municipalidades, cuyo objetivo es elevar el número de candidatas a los cargos de elección popular en órganos colegiados, específicamente consejeras regionales y concejalas, al igual como se estableció para las elecciones... ¿Consejera? ¿Por qué aquí el título dice gobernadores? No, ese que es el nombre que le dio en su momento la Cámara de Diputados, pero los gobernadores, o sea, solo quedó para los cargos de órganos colegiados. Sí, que es bien distinto, el otro es uninominal, exacto. Sí, ya, solamente quedó, el nombre quedó atrás, quedó desfasado en el fondo. Ya. Y entonces para establecer lo mismo que se estableció para las elecciones parlamentarias en la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinio. Ya. Aquí, esto fue aprobado en general por el Senado el 3 de diciembre del 2020.
Y nosotros iniciamos la discusión en particular, o sea, de las indicaciones, el 27 de mayo del año pasado, del 2021. ¿Ya? Este proyecto, luego que lo despachemos, pasaría a la Comisión de Hacienda. En la sesión del 27 de mayo vino el subsecretario de la Presidencia, Max Pavés, y la jefa de la División de Relaciones Políticas, y hicieron una presentación de las indicaciones del Ejecutivo. Las indicaciones del Ejecutivo principalmente dicen relación con transparencia de las resoluciones adoptadas por el Servicio Electoral, y que ya se ha establecido que sus resoluciones se publiquen en el sitio electrónico del Servicio Electoral. Lo mismo respecto de las elecciones tanto de consejeras como de concejalas. El presidente de la República aquí quiere agregar, además, que la publicación de las resoluciones se haga en un diario de mayor circulación en la región o provincia respectiva. Principalmente eso las indicaciones del Ejecutivo giran en torno a esos temas. Y también hay otra indicación que proponen suprimir lo que se aprobó en general, que era cambiar en el texto de la ley, dice, así está presentado lo que se aprobó en general, las distintas expresiones: gobernador por gobernador o gobernadora, consejero por consejero o consejera, alcalde por alcalde o alcaldesa, etc. El presidente de la República propone suprimir dicha modificación. Y respecto de las alcaldías, es lo mismo. Es lo mismo, de las concejalas, perdón, es lo mismo. Y hay indicaciones del senador Castro que habría que ir viendo la presidenta. No sé si usted quiere que vayamos viendo una por una. Vamos a ir viendo una por una, entonces. Ya. Entonces, la primera modificación, artículo 1 de la Ley Orgánica del Gobierno y Administración Regional. Aquí el texto aprobado en general agrega, que es el objetivo principal del proyecto, ¿cierto?, de la totalidad de candidaturas a consejero regional declaradas por los partidos políticos hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% de las candidaturas declaradas y aceptadas por el Servicio Electoral. Esto se aprobó en general. El senador Castro aquí propone que se sustituya lo siguiente. El texto aprobado en general dice: no será exigible el requisito establecido en el inciso 3 de este artículo a los partidos políticos que presenten un solo candidato a consejero regional a nivel nacional, hayan o no pactado. Yo entiendo que es el porcentaje del 60%, y el senador Castro pone que se reemplace la frase a nivel nacional, que haya presentado un solo candidato a consejero regional a nivel nacional. Él dice, en vez de a nivel nacional, sin importar que sea a nivel regional o nacional. O sea, a ver, no entendí nada. Lo que pasa es que se exige, ¿cierto?, se establece la obligación de que ni los hombres ni las candidatas mujeres pueden superar el 60% de las candidaturas, ¿cierto? Pero después se dice que no será exigible este requisito a los partidos políticos que presenten un solo candidato a consejero regional, claro. Pero dice a nivel nacional, el texto, ¿cierto?, aprobado en general. El senador Castro dice que no se puede exigir este requisito, que tiene lógica, ¿cierto?, porque tienen un solo candidato, sin importar que sea a nivel regional o nacional, dice él. Eso interviene la conformación de las listas. Claro. Claro, porque en el fondo una lista que lleve un candidato por cada una de las regiones, claro, independiente, o sea, a nivel nacional va a llevar más, pero si lleva uno a nivel regional, lo que quiere hacer esa indicación es dejarlo excluido del requisito. Claro. Entonces, la verdad, en esa lógica podrían ser un mismo partido que tenga expresión en un determinado número de regiones, que lleve solo candidatos de un solo género. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mejor, entonces no. Habría... Es riesgoso. No. Entonces, la indicación se rechaza por la unanimidad de las integrantes presentes. Luego, en la página 3, respecto del artículo 92 de la Ley de Gobiernos y Administración Regional, lo que se aprobó en general
establece que el director regional del servicio electoral, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que venza el plazo para la declaración de candidaturas, deberá, mediante resolución, aceptar o rechazar las que hubieran sido declaradas sin perjuicio de lo que resuelva el Consejo Directivo del Servicio Electoral. Tratándose de la declaración de candidaturas de gobernadores regionales, dicha resolución se publicará en el sitio electrónico del Servicio Electoral y aquí agrega el presidente de la República y en un diario de los de mayor circulación en la región o provincia respectiva. Bueno, no le hace mal que no solo sea electrónico, que pudiera ser eventualmente que sea un diario de mayor circulación, sea regional o provincial. ¿Qué piensan ustedes? Es como darle más plata a las cadenas de diario de circulación. Siempre se ha hecho a través del sistema electrónico. El diario minero. O el boletín minero. Ya. Después no lo vamos a poder sacar nunca más. Entonces, Hoy día además casi todos los días de circulación de la región son de la cadena ministerial. sí. Deben de quedarnos 5 medios que son regionales. Sí, y esta modificación que solo establece que se publicará en el sitio electrónico, Sí. esto se modificó en el 2021 por la ley 21.311, o sea, es bien reciente. Es bien reciente. Dejémoslo así nomás entonces. Ya, Afuera. se rechaza. Rechazada por la unanimidad de las integrantes. A continuación, en el inciso segundo del artículo 92, se establece que, tratándose de la declaración de candidaturas de consejeros regionales, la resolución a que se refiere el inciso anterior, se notificará al correo electrónico que los partidos políticos y candidatos independientes informen al momento de la declaración. Aquí el Ejecutivo propone sustituir esa frase, se notificará al correo electrónico que los partidos políticos y candidatos independientes informen al momento de la declaración, por se publicará en el mismo plazo en el sitio electrónico del Servicio Electoral, indicándose la fecha en que se realice la publicación. Por lo tanto, sería, tratándose de la declaración de candidaturas de consejeros regionales, la resolución a que se refiere el inciso anterior, que es aceptar o rechazar, ¿cierto?, las candidaturas, se publicará dicha resolución del director en el mismo plazo, dice, en el sitio electrónico del Servicio Electoral, indicándose la fecha en que se realice la publicación. Me parece que esta indicación estaba vinculada a la indicación de ellos mismos anteriormente, que era al diario. Entonces, siguen pensando en que eso se aprueba, esa era la estructura de ellos, y por lo tanto dice que van a publicar en el mismo plazo en el sitio electrónico. ¿Cuándo van a publicar? Claro. No parece ser necesario. No. Además lo hace directamente a los correos de los partidos. Lo hace en el correo del servicio electoral. En el sitio, claro. En el sitio, porque ellos tenían una estructura, claro, que es el lucro para al boletín, para los diarios provinciales. Yo creo que no tiene sentido. Pero aquí dice se notificará el correo electrónico de los partidos. Sí, y candidatos. Eso es lo que se aprobó en general. Sí, eso es lo que se aprobó en general. Está bien. Entonces se rechaza este otro. Se rechaza por la unanimidad de las integrantes. En la página siguiente continúa el artículo 92, ¿cierto? Y dice, el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá rechazar mediante resolución la totalidad de las declaraciones de candidaturas a consejero regional realizadas por los partidos políticos, estén o no en pacto electoral, que no cumplan con el porcentaje de sexos establecido en los incisos 3 y 4 del artículo 85. Dicha resolución deberá ser expedida dentro del mismo plazo y se notificará a los respectivos partidos políticos de conformidad a lo establecido en los incisos 1 y 2 de este artículo respectivamente. Aquí el presidente de la República quiere sustituir toda esta frase, dicha resolución deberá ser expedida dentro del mismo plazo, etcétera, por dicha resolución deberá ser expedida de conformidad al inciso 2 de este artículo. Que aquí me imagino que está relacionado con la indicación que había presentado, pero que fue rechazada. Sí, de su famosa publicación. Así que, claro, porque de hecho ellos arman toda la estructura en base a agregarle este nuevo costo al servicio electoral, costo que va dirigido
a un número muy pequeño de los dueños de los medios de comunicación, porque de hecho en el inciso 5 vuelve a hablar respecto a la publicación de la resolución. O sea que en la cuarta y la quinta, digamos que no, de una vez para ahorro. También rechazada entonces esa indicación. Ahora irse a la página 7. A las 6. ¿A 6? Ah, ya. Perdón. 6. Sí. Es que el mío está impreso de otra manera. Yeah. Entonces, aquí está la indicación 6 del presidente de la República que propone suprimir este número 4 que, aprobado en general, ¿cierto?, que reemplaza los siguientes términos, y ahí están todos estos. Todas las veces que aparecen en el texto de la ley: gobernador por gobernadora, consejero por consejero o consejera, alcalde por alcalde o alcaldesa, etc. Esto sería dentro de la ley de gobierno y administración regional. O sea, no entendieron nada. ¿Ah? No aprobaron ni el primer nivel. Ya, fuera. Rechazada por la unanimidad de las integrantes. Reprobado. La Cámara de Diputados se llama Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, pues así se llama la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego, en el texto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que aquí también se establece que ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% de las candidaturas declaradas y aceptadas. Aquí el senador Castro hace la misma propuesta, ¿cierto?, que no será exigible el requisito cuando sea un candidato a concejal. Él dice a nivel comunal. Reemplazar a nivel nacional por a nivel comunal. Lo mismo del criterio de la otra vez. Ya, perfecto. Y aquí vamos a tener el mismo problema con el presidente. ¿Lo hacemos corto? Sí, porque aquí es lo mismo. Él hace lo mismo respecto del... Con diarios de circulación. Sí, ¿cierto? Podríamos haber dicho algunos boletines provinciales. Por lo tanto, la 8 se rechaza y la 9 también. La 10, presidenta, también, porque también va vinculada a indicaciones anteriores. Plazo, qué sé yo. La indicación 11 también. Y llegamos nuevamente a la página 13, 14, en que el presidente de la República propone suprimir también aquí dentro todo de la ley. Los gobernadores y sí, en la ley de municipalidades. Entonces, rechazada. Ya. Luego están las disposiciones transitorias. Está primero la indicación del senador Castro que propone eliminar el artículo primero. Aquí dice: las disposiciones de esta ley solo serán aplicables a los procesos electorales de consejeros regionales de los años, y aquí 2021 ya estaría fuera, ¿cierto? Fuera. 2024, 2028, etc. Y a los procesos electorales municipales los años 2020, eso también quedaría fuera. También fuera. Hay que eliminar 2021-2020. Exactamente. El presidente de la República propone eliminar 2020. Ya. El senador Castro propone eliminarlo todo. Todo. O sea, dejarlo con una norma permanente, yo creo que podríamos aprobarlo. Siempre hemos dicho que las cuotas transitorias, así que es como un principio. Que se dará paso a la paridad. Ok, eliminamos eso del 21 y del 20. Eso. Y el presidente de la República propone reemplazar la expresión y 2032, que dice 2028, y 2032 por 2032 y 2036. O sea, le agrega uno más. Sí, le agrega uno más. ¿Ah? Todavía vamos a tener que hacer fecha. Yo ya no voy a estar en este mundo. Yo tampoco, sí, no me preocupa. No le ponemos la realidad. Hay que asumir la realidad. Hay que asumir la realidad como la ABC. Pero pongámosle que sí, pues eso está bien. Es así. Perfecto, entonces la indicación 14 y la indicación 15 aprobadas. Aprobadas. Perfecto. Luego en el inciso... No estaremos para presenciarlo, pero aprobado. Luego en el inciso segundo, transitorio, ya. Que aquí también dice, para las elecciones de 2020, ahí elegimos... nosotros, para inscripción, para poder ver las trepas. Con burrito. Aquí el Ejecutivo propone eliminar 2020, que está bien,
Pero había que eliminar 2021 también. También, pues eliminar 21 también. Eso. Sí. El senador Castro propone eliminar 2024, 2028 y 2032. No, lo dejamos como está, nomás Sí. eliminando el 20 y el 21. Y el presidente de la República dice nuevamente 2032 y 2036. Es o sea, así, agrega. es así y la otra no. Rechazada y esta está aprobada. Y finalmente el artículo 3º transitorio, aprobado en general, dice: un año antes de la última elección en la cual regirá la presente ley, el servicio electoral deberá remitir los antecedentes sobre la implementación de la presente normativa a la Comisión de Mujer y Equidad de Género y a la Comisión de Gobierno, Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, con el objeto de discutir la extensión de las medidas sobre representación política de las mujeres. El senador Castro propone eliminarlo. No, no estamos de acuerdo con el senador Castro. No lo vamos a eliminar. Siempre es bueno que haya esa instancia. Miren ustedes, muy bien. Despachado, presidente. Despachado. Productivo resultó bien. Ahora hagamos comisiones de 3, ahora quieren hacer comisiones de 7. Van a proponer día 7. Día 7. Para meter a los interesados en comisiones donde no caben. Muy bien. Bueno, estamos entonces, Pilar, vamos a hacer la carta formal, por favor, lo antes posible. Exacto. Ya. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos. Oiga, Presidenta, antes que la levantemos, como esta va a ser la última sesión en la que vamos a estar así ya formalmente con nuestra hídrica, con nuestra compañera de aquí de la comisión, la senadora Adriana Muñoz, agradecerle todo el esfuerzo. Fue la primera que dirigió esta comisión. Estaba mirando yo Galvano, este reconocimiento tan... nos entregaron a la comisión por haber sido integrantes todas por primera vez de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y para nosotros, al menos, lo digo personalmente, para nuestro equipo, ha sido siempre un agrado poder contar con el trabajo, con la seriedad, con además la dedicación suya, el compromiso de seguir adelante en estas materias legislativas en favor de las mujeres. Creo que lo más importante para nosotros cuando estamos a puertas de conmemorar el día 8 de marzo es que desde nuestra tarea también rindamos cuenta a la ciudadanía lo que hemos hecho de una manera muy colectiva, ¿verdad? Y además muy transversal en los avances en materia de mujer y equidad de género. Sin duda que sacar el brazalete electrónico fue un trabajo en donde su tenacidad personal contribuyó a que esto fuera posible, y nosotros estamos seguras que eso le va a cambiar la vida a muchas mujeres, que va a ser un elemento determinante para el poder seguir contando con la presencia de ellas en este mundo. Y durante la gestión que le correspondió a usted encabezar aquí en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, también es una larga lista de proyectos que se inscriben en esta materia, de avanzar en lo que hoy día la legislación tiene que hacer en favor de las mujeres en nuestra sociedad, para poder equiparar condiciones laborales, remuneracionales. De los temas que hoy día nos ha convocado la presidenta de la comisión, la senadora Allende, que para algunos puede parecer un tema más, pero la participación política de las mujeres en el ámbito local es fundamental, a nivel de consejo, de consejeras regionales, el que podamos avanzar en temas de eliminar todo tipo de abusos, de violencia. Lo hicimos cuando aprobamos la ley de acoso sexual callejero. Hoy día, en este paso importante respecto de establecer o tipificar la connotación de acoso, lo hicimos también en la llamada Ley Gabriela. Han sido tantas las iniciativas que se han inscrito en este camino, así es que de verdad para nosotros ha sido un privilegio poder estar a su lado y aprender un poquito de su tenacidad, compromiso con las mujeres a lo largo de tantos años, ¿no?
Así es que muchas gracias. Bueno, por supuesto me voy a sumar a las palabras de la senadora Yasna Proboste. Yo no realicé que iba a ser como la última reunión nuestra formal, porque efectivamente nosotros nos juntamos lunes y martes, así que tenía toda la razón. Así que habiendo hecho esa omisión, por supuesto, involuntaria, por supuesto que me sumo a las palabras. Ha sido un gusto trabajar con Nani. Llevamos muchos años en este cuento, desde la Cámara de Diputados, cuando creamos la comisión, que ni siquiera se pudo llamar de mujer, sino que de familia, que no nos aceptaron para dar cuenta del ambiente en el que empezamos a trabajar, en el cual solo se aceptó que fuera de familia. En definitiva, así que obviamente vamos a sumar esas palabras, reconocer en Nani su permanente compromiso, coherencia, digamos, con la defensa de los derechos de las mujeres y la mirada de género. Y yo creo que tenemos que, haciendo un alto, ver que efectivamente hemos ido sacando y avanzando y corriendo el cerco, desde los apellidos, desde el registro de deudores, que es muy importante porque eso es una realidad que afecta muchísimo, a los otros, Ley Gabriela, acoso callejero, todo lo que hemos ido es increíble, pero han salido. Con todo, nos queda mucho trabajo pendiente y yo me sumo entonces al aporte que siempre nos hizo la senadora Muñoz, agradecerle efectivamente ese compromiso y también decirle que tengo esperanza. Hemos visto un gabinete que no es paritario, sino que está con mayoría de mujeres en este nuevo gobierno, algo inédito e histórico. Son más mujeres ministras que ministros hombres. Y bueno, el compromiso de este nuevo gobierno, por supuesto, es darle una tremenda relevancia y mirada de género en todas las áreas. Entonces, todas, completas. Entonces creo que eso es sumamente importante, incluso el puro hecho ya de incorporarlo en el comité político. A la ministra le está dando un espacio que no, obviamente nunca se había tenido en ese sentido, y creo yo, a mí me da mucha esperanza, digamos, que podamos realmente complementar lo que nos falta y avanzar en aquello que nos falta y dejarlo establecido, de tal manera que esto no tenga retroceso. El hecho de que estas cosas se van marcando así. Fuimos la primera presidenta del Senado y ya vinieron, por supuesto, pues justamente Ana Muñoz y así sucesivamente las que están aquí presentes y digamos, la actual, pero eso es un hecho, marcó, o primero para ir más atrás, la presidenta Bachelet. Entonces, pues ya fue posible pensar, claro, solo se repitió la presidenta Bachelet, pero nadie dice que a futuro no podremos volver a tener otra presidenta mujer y así sucesivamente. Entonces, yo creo que se van marcando hitos. Y hay que reconocer que hemos avanzado, pero todavía tenemos mucho pendiente, por eso yo decía, tengo confianza y bastante esperanza en realidad de que esta nueva forma, incluso generacional, que se va a encarnar, digamos, y el puro hecho de haber hecho todo este nombramiento y ponerlo a nivel del comité político y entiendo que hubo una reunión de todos los ministerios con la ministra para ver cómo en todos los ministerios tiene que haber esa mirada de género en cada uno de sus temas y de sus proyectos. En fin, creo que nos puede dar un tremendo espacio, así que creo que es... Pero en fin, vamos a concluir este periodo legislativo, partimos con el otro, queremos decirle a Nani, no solo por el tema de las mujeres, sino en muchos sentidos que la vamos a echar mucho de menos, hemos sido compañeras muchos años en esta larga historia del Congreso y por lo tanto la vamos a echar muchísimo de menos, pero bueno, esperamos que eso no signifique que vamos a dejar de vernos, sobre todo que ahora ya sé que vive en Viña permanentemente, sí. Así que será posible, bueno, la Yasna también tiene su segunda departamento en Viña. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Está muy bien. Muy bien. Agradezco las palabras y creo que lo que ustedes han dicho es centralísimo. Porque como dice Isabel, llevamos muchos años, nosotras, con Yasna, que también nos encontramos acá en el Senado, pero yo creo que las mujeres chilenas llevan 2 siglos luchando por derechos, y eso yo creo que cuando uno mira hacia atrás al siglo XIX, ¿cierto? Las primeras organizaciones de mujeres, siglo XX, ya la irrupción por el sufragismo, lo que pasaron las mujeres en Chile y en el mundo. Entonces yo creo que la fuerza de las organizaciones y del feminismo, y que muchas nos filtramos en los partidos las feministas, después nos filtramos en el Congreso, ha permitido un cambio lento pero profundo cultural. Y yo creo que lo que hacemos nosotros acá en el Parlamento es desconstruir el patriarcado en la norma. Porque estas normas que nosotras todas vamos estudiando, desmenuzando, vamos sacando el sello, la connotación machista, patriarcal,
que es una cultura que finalmente se trasladó a las leyes y que ha profundizado la opresión y la discriminación de las mujeres. Entonces yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Y cada norma para mí es un bisturí que opera profundamente en el corazón del patriarcado y va provocando cambios reales. Entonces yo creo que estas comisiones de la mujer y igualdad de género han sido muy importantes, porque no solamente entre nosotras, que somos del mundo más progresista, sino que yo he visto un cambio en las otras colegas, que ha sido muy importante, que hemos sacado muchas leyes con bastante acuerdo, con bastante consenso. Entonces, donde sea, yo voy a seguir trabajando, por supuesto, en esta línea. Un poco decepcionada, por cierto, de lo que pasó en mi elección con las mujeres. O sea, las mujeres votaron por hombres, o sea, al punto que la región eligió 3 hombres como senadores. Entonces, pero bueno, son temas que todavía no se logran, quizás todos los cambios culturales que uno quisiera, quizás cómo se transmiten nuestras posiciones también que hay que revisar, pero feliz de que esta semilla ha ido germinando cada vez más. Y es que yo creo que lo que pasó hoy día con Boric, las nuevas generaciones, las 14 ministras, 19 subsecretarias, o sea, es un cambio cultural inmenso. Muy bien. Creo que eso hay que aplaudirlo y creo que es parte de todo este desarrollo de más de 200 años que llevamos. Y la edecán, por primera vez una mujer edecán. Una edecán, claro. Entonces creo, ministra del Interior, entonces creo que hay un cambio epocal en materia de presencia de las mujeres en la conducción política del país. Y eso creo que todos hemos contribuido muchísimo a aquello. Así que muchas gracias y nos seguiremos viendo porque no podemos no dejar de conversar. Absolutamente. ¿Cierto? El café en Viña estoy esperando. Así de todas maneras. Y agradecer a Pilar y a Mauricio. Exacto. Muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, nuevamente un abrazo grande a Nani en nuestra última sesión formal de la comité, pero vamos a seguir viéndonos, por supuesto, de todas maneras, y nos vemos mañana en la sala. Sí. Y gracias una vez más a Pilar y Mauricio, muchas gracias a nuestros asesores, a todos quienes nos han acompañado todo este tiempo. El procedimiento pues formal, ¿cómo se hace? ¿En qué momento? La próxima semana uno renuncia porque vendrán las nuevas comisiones, los nuevos integrantes y ahí se entrenarán. ¿Cómo se hace? Y que no lo sabemos, como no hay acuerdos todavía no se sabe. Primero. No podéis renunciar. Él propone. Así, conforme a los acuerdos de los comités. Claro, por supuesto. Propone cómo se conforman las comisiones. Y ahí viene todo el proceso. Sí, muy bien. A finales de marzo, principios de abril son los cambios. Sí, yo creo más o menos que van a hacer. Muy bien, estamos. Tienen que seguir en la comisión. Por lo pronto, absolutamente, sí. No, yo el otro día lancé ahí y dije, bueno, muy bien. Si quiere aceptar un nombre, no está media mal. A ver qué senador aquí se propone para que esté dispuesto a ir y yo le doy mi lugar, porque también no está mal que tengamos un hombre en la moción. Se provocó un silencio un poco, pero después supe que el senador Insulza había dicho que él podría estar disponible, pero yo lo había dicho por decir, no tenía tanto interés por provocar así. En una vez